Cuarto Congreso Humanidad año 2024. Les habla Adriana Miranda para presentar la ponencia titulada Los contenidos en los contenidos. Para nadie es un secreto o es nuevo el planteamiento de que el surgimiento de la sociedad de la información trajo consigo la disrupción de los medios y de los métodos de aprendizaje. Desde ese momento hasta hoy, los cambios se han dado de forma muy acelerada y la evolución ocurre en concordancia con los adelantos en el hardware y en el software. Han surgido cursos, manuales, guías multimedia, juegos, plataformas de trabajo, entornos virtuales de aprendizaje, aulas virtuales. Herramientas todas de apoyo a la distribución de contenidos. Las redes sociales han tenido un éxito nunca esperado. Ante toda esta disrupción, los actores, para poder responder a las demandas de los usuarios e ir a la par de esos recursos, han tenido que modificar sus formas de trabajo, así como las de acceso a la información. En ese contexto, en los últimos 5 años, el término influencer se ha hecho muy usado para hacer referencia a aquellas personas que en las redes sociales tienen muchos seguidores, siendo muy populares por la influencia que ejercen mediante los contenidos que exponen, convirtiéndose, por ejemplo, en representantes de una marca o de una idea o de un movimiento. El fenómeno de los influencers ha proliferado tanto que sorprende la forma como día a día se multiplican, así como la cantidad de información que publican, o el incremento de sus seguidores, el de sus patrocinadores, el de sus ventas o los reconocimientos obtenidos, que se mide en número de K. Al respecto, Palacios, Ponce, Palma y Villafuente 2020 plantean que en los últimos años se ha observado un incremento revelador en la influencia que generan quienes han aprovechado el potencial de las redes sociales, alcanzando gracias a estas a grandes cantidades de seguidores, siendo así que hoy en día, con la intención de aumentar su visibilidad, transmitir una determinada imagen o mejorar su reputación en el mundo online, muchos publicistas se encuentran en la búsqueda de la intervención de estos usuarios para comunicar mensajes acerca de su marca o de su producto. Comparando el desarrollo de la mayoría de los influencers contra la de un docente, es frecuente encontrar que aunque muchas veces sus contenidos carecen de esencia o de relevancia, sus seguidores siguen incrementándose, así como el número de likes. Fundamentalmente, esto se debe a que tanto la actividad como el uso de los recursos multimedia son aprovechados al máximo. El recurso multimedia al servicio de la captación de la curva de atención. Este escenario lleva a una interrogante. ¿Puede la docencia beneficiarse de la trascendencia que tienen los influencers en sus contenidos? Esta pregunta tiene, sin mayores averiguaciones, una respuesta afirmativa. La influencia en la docencia es ineludible. Está implícita en el acto de enseñar, es propia desde el primer momento en que el hombre empezó a transmitir conocimientos. Ahora bien, ¿por qué tiene más éxito en su cometido el influencer de las redes sociales que el docente en su labor de influencia? El éxito o fracaso del influencer tiene que ver con los contenidos en los contenidos. Si hacemos un recorrido por las redes sociales para revisar la información en algunos videos de influencers famosos, encontramos que muchas veces es muy sencilla, tiene poca profundidad o tiene poca relevancia. Pero ¿qué los hace tan influyentes? Precisamente son los contenidos en los contenidos los que los hace tan exitosos en un ambiente de competencia de medios constante.
se logra mantener sin un pestañeo la atención de los usuarios. En ese sentido, Almeida 2017 señala que existen características como la habilidad comunicativa, el conocimiento acerca de una temática, la capacidad para generar confianza, la reciprocidad, el contacto con los seguidores, la consistencia en el discurso, la habilidad para contar historias mediante la multimedia, la capacidad de crear tendencia mediante actualizaciones en canales o en redes sociales, que son distintivas de los influencers exitosos. Se trata de una labor que requiere perseverancia, disciplina y preparación constante. Hablar de contenidos en los contenidos es hablar de la forma como se hace llegar el discurso, de las características y usos de los recursos de apoyo y de la innovación que se le imprima a cada mensaje. Así, el docente debe apropiarse correctamente de esta filosofía de trabajo que logra que los espectadores estén atentos para recibir contenidos. Los docentes en su trabajo diario también, o en mayor medida que los influencers, son perseverantes, disciplinados y se mantienen en constante adiestramiento. Hay que tomar de los influencers esa nueva forma de comunicar, creando una figura que se puede llamar profesional de la divulgación de un mensaje. El docente de la época de la influencia digital tiene que tener en cuenta que es protagonista directo e indirecto de la mediación de aprendizajes en estudiantes que demandan inmediatez. Al respecto, Ruiz Márquez y Álvarez, 2020, afirman que los cambios digitales acelerados dan paso a representaciones culturales y sociales e innovadoras, así como también en el ámbito laboral. Esto hace que se rediseñen los modelos formativos hasta ahora implementados. Cuando publicamos cualquier contenido, además de la labor de enseñar, estamos entrando en una competencia por la atención. Al respecto, Ripoll 2018 presenta una evaluación de los conceptos que estudian la curva de atención en los estudiantes, en este caso de usuarios de la información digital. Fundamentalmente se caracteriza por un aumento rápido de la atención, una disminución brusca y un mantenimiento o repunte. El docente digital, influencer, debe aprovechar la tecnología digital para hacer pedagogía exitosa. Esta competencia digital debe apuntar hacia la empatía, hacia el desarrollo de habilidades comunicativas, hacia la apertura al diálogo, a la promoción de la vinculación entre contenidos teóricos, prácticos y cotidianos, al conocimiento de las motivaciones e intereses de sus estudiantes, a desarrollar el trabajo colaborativo, a la innovación continua en la evaluación de competencias digitales, a la interactividad, a la creatividad, a la armonía. La lista anterior nos lleva a pensar en la integración de los métodos en torno a los contenidos y, a diferencia de la mayoría de la información muy general, algunas veces sin validar, que se encuentra en las redes sociales, debe estar cargada de esencia de un contenido que busca mediar aprendizajes. La esencia del contenido debe fundarse en el hecho de que en ese escenario tan dinámico no hay recetas. El medio es original y responde a las demandas y a la velocidad de momentos digitales. El contenido dentro del contenido tiene protagonismo. Se trata entonces de un trabajo de marketing constante que busca hacer llegar un mensaje de forma asertiva. Puesto que el proceso de aprendizaje no ha cambiado, el docente debe seguir su labor, pero ajustada a los medios, a los recursos y a las plataformas con las que cuenta. Hay que evaluar la calidad del contenido, la publicidad hacia ese contenido, los medios y los métodos de distribución, así como el tiempo usado para hacer llegar la información. Así, el aprendizaje se orientará
mediante estrategias de motivación a la disposición para aprender, creando diseños que influyan eficazmente en los estudiantes, tomando en cuenta las necesidades y los recursos digitales necesarios para la enseñanza digital, sin perder la naturaleza y la validez del contenido.